En mi análisis sobre Netero y Meruem, toqué varios puntos sobre la personalidad de Netero. Sin embargo, siento que aún hay muchas otras cosas interesantes por hablar de este personaje tan bien trabajado. Así que esta vez nos enfocaremos en el presidente de la Asociación de Hunters y el hombre que alguna vez fue considerado el más poderoso del planeta. Desde un principio, vemos que Netero es ese clásico personaje de avanzada edad, increíblemente poderoso y con buenas intenciones. Sin embargo, mientras avanza la serie, vamos conociendo al personaje desde un lado más complejo e interesante. Es un personaje que puede residir tanto en la luz como en la oscuridad, y pronto se pierde la idea del viejo bonachón que solo quiere paz en el mundo. Netero es alguien muy pasional, y su mayor amor es hacia las artes marciales. Su opinión sobre el continente oscuro fue muy reveladora acerca de su forma de vivir. Para él, esa tierra no tenía lo que estaba buscando, ya que a diferencia de personajes como Jin, Netero más que un explorador es un artista marcial. El continente oscuro ofrecía bestias, plantas, civilizaciones perdidas y descubrimientos científicos, pero el sueño de Netero era luchar contra un oponente invencible, y eso solo creía encontrarlo en el mundo humano, aunque, irónicamente, al final ese gran oponente sí fue originario del continente oscuro, pero combinado con genes humanos. Netero simboliza muy bien los fundamentos de cómo debería ser un Hunter, una persona extraordinaria, siempre con un objetivo en mente y dispuesta a todo con tal de lograrlo. Su voluntad es incansable y su espíritu es tan inmenso que su Hatsu se manifiesta en forma de un ser divino. El concepto del personaje tiene claro simbolismo del budismo. En su apariencia física pueden ver que sus orejas están inspiradas en Buda. Los movimientos que hacía al ejecutar sus técnicas son otro ejemplo de esto. Su técnica más poderosa es llamada Hyakushiki Kanon, o Wanjin Bodhisattva. Según la información que encontré, el concepto de Bodhisattva originalmente hace alusión al estado de Buda Gautama poco antes de alcanzar la iluminación, mientras que Wanjin es comúnmente conocida como una diosa de la misericordia. El siguiente aspecto simbólico de Netero fue su estricto entrenamiento que realizó. Lo que Netero hizo en esa montaña puede ser llamado ascetismo, que es la práctica de renunciar a placeres materiales, aislarse del mundo y concentrar toda tu atención a la tarea de alcanzar la perfección espiritual. Hemos visto a muchos personajes pasar por entrenamientos, pero lo que Netero hizo es simplemente impresionante. El hombre estuvo totalmente aislado del resto de la humanidad durante 4 años, únicamente concentrado en su entrenamiento. Durante su pelea con el rey, Meruem fue capaz de deducir lógicamente las acciones que debió tomar Netero para alcanzar ese poder, y cuando entendió lo que había hecho Netero, al rey no le quedó más que ofrecerle su respeto. Como él mismo dijo, este entrenamiento debió llevarlo al borde de la locura, y que un humano sea capaz de soportar algo así no es para nada común. Esta idea se repite en muchas otras obras e incluso a través de la historia. La idea del hombre o mujer que llevan al extremo el proceso de mejorar en alguna actividad, abandonando costumbres, amigos, experiencias o incluso responsabilidades, y cuando por fin regresan a la vida ordinaria, se han convertido en algo más, se han separado del resto de la humanidad en algún sentido u otro. Aunque esto no está exento de problemas, como dijo Meruem, caer en la locura es una posibilidad muy real. Además, habrá quienes argumenten que no vale la pena abandonar los placeres como la familia o un hogar cómodo, con tal de mejorarse a sí mismo. Pero esto queda a decisión de cada uno. Lo que sí es claro es que este tipo de personas existen, humanos extraordinarios, dispuestos a llevar una vida extraña con tal de alcanzar un objetivo. Por ejemplo, pueden encontrar a alguien parecido a Netero en Isaac Newton, científico que según se especula, tenía una vida de estudio y lectura tan extrema que murió virgen y sin familia. Pero ya todos sabemos la increíble mente que tenía y los enormes aportes a la ciencia que logró gracias a su estilo de vida. En mi opinión creo que son necesarios ambos tipos de personas, los que eligen vivir en la individualidad y dedican sus vidas a alcanzar nuevos límites, elevando al resto de la humanidad hacia un mejor futuro, como también los que prefieren vivir de una forma más tradicional y grupal, preocupándose por mantener costumbres importantes para la sociedad, como la familia y los derechos, enfocándose en convertir a sus hijos en buenas personas y siendo el soporte que mantiene unida a la humanidad. Lo que Netero hizo fue una combinación entre talento natural, trabajo y dedicación inmensos. No es sorpresa que llegara a colocarse como el mejor usuario de Nen del mundo. Pero aquí hay otra cosa interesante que vale la pena discutir. Cuando Netero realizó su entrenamiento en las montañas, el narrador nos comenta que antes de eso, Netero ya había alcanzado sus límites como artista marcial, es decir, ya no podía volverse más fuerte. Entonces, ¿cómo es que Netero rompió sus límites humanos naturales?
en qué consistió exactamente ese entrenamiento de 4 años y por qué necesitó ese tipo de trabajo, golpear y rezar una y otra vez. De lo que hablaré a continuación es mi opinión personal para resolver esas preguntas. Es decir, esto no se explicó literalmente en la historia, pero mi idea está basada en hechos, por lo que creo que vale la pena mencionarla. Si ustedes tienen otra idea, me gustaría que la dejaran en los comentarios. En fin, vamos a eso. Como dije, según el narrador, para este punto Netero ya había entrenado tanto que había alcanzado todo su potencial. Para ese entonces, seguramente ya era una persona increíblemente poderosa, pero aún así él quería más. Nos explican que Netero pensó durante mucho tiempo en una solución para seguir haciéndose más fuerte, y después de mucho reflexionar, se dio cuenta que la clave era la gratitud. ¿Pero a qué se refiere con esto? ¿Cómo usó la gratitud para hacerse más fuerte? Pienso que lo que Netero hizo fue usar la cualidad del Nen para crear contratos a base de limitaciones y castigos, y así aumentar el poder de sus técnicas. Lo mismo que usó Kurapika para aumentar el poder de su cadena cuando pelea con el Ryodan. En el caso de Netero, habría creado una limitación que consiste en que cada vez que haga un ataque con su Hyakushiki Cannon, primero debía hacer un rezo o agradecimiento. Tal vez no parece una limitación tan fuerte en un principio, pero piénsenlo, imaginen que son boxeadores, y siempre que quieran soltar un golpe, primero tendrán que tomar un momento para rezar. Es un obstáculo enorme para un artista marcial. En un combate con otro maestro del Nen, esta limitación sería un movimiento fatal para Netero. De hecho, Meruem se da cuenta de esto. Meruem menciona que ese movimiento de rezar sería fatal en cualquier otra persona que no fuera Netero. Y Netero es la excepción, ya que encontró la forma de contrarrestar esa limitación, convertirla en su mayor ventaja, y todo esto sin romper su contrato de Nen. Esa forma de convertir su nueva desventaja en su mejor arma fue justo lo que vimos durante su entrenamiento en la montaña. Netero practicó ese específico movimiento de golpear y rezar cientos de miles de veces, todo con el propósito de hacer esos dos movimientos a una velocidad enorme. Así fue como Netero convirtió su limitación en su mejor arma, haciendo ese combo de rezo y golpe a una velocidad ridícula. Y aún así el contrato era cumplido, por lo que además de ser muy rápido, sus técnicas en general eran más fuertes que nunca. Ahora que sabemos cuál era la limitación de Netero, falta responder qué castigo se autoimpuso por si rompía su propia regla de los rezos de gratitud. Para este punto hay menos evidencia, pero me parece que lo más probable es que Netero sí ideara un castigo. Recordemos que ponerse un castigo aumenta aún más el poder. Kurapika puso como castigo perder su vida si rompía su limitación, y esto lo hizo mejorar su técnica muchísimo. Así que tiene sentido que Netero lo hiciera, ya que lo que él buscaba era poder. Además, vimos que incluso cuando perdió su brazo y su pierna frente a Meruem, él no dejó de cumplir con su limitación de rezar. Esto indica que el castigo que se puso debía ser algo bastante fuerte. Tal vez también se trataba de la muerte. El Nen responde mejor cuando se construye basado en la personalidad y experiencias de vida. Los contratos de Nen funcionan igual. Como el mismo narrador explicó, Netero sentía un enorme agradecimiento a las artes marciales por haberle ayudado a madurar y por darle un propósito en la vida. Y es por eso que esta limitación y castigo le quedan tan bien al viejo. Cuando Netero bajó de las montañas, se dijo que un monstruo había nacido, pero no solo se hablaba de su poder físico. Ese día se probó que un humano se había elevado por encima de todos los demás. Su voluntad, influencia e ideas tendrían un peso enorme de ahora en adelante. Parecido a cuando nacieron los guardias reales y el rey, el resto de las hormigas simplemente tuvieron que aceptar su inferioridad. Sin embargo, en el caso de Netero, no fue por pura bendición genética. Netero logró esto a base de esfuerzo y dedicación, y es por eso que tanta gente se sintió atraída hacia él durante su larga vida. Pero Netero no solo es músculos, ha demostrado ser altamente inteligente. Predijo que Killua y Gon se unirían al equipo de Morel, incluso sabía exactamente las palabras que usaría Morel durante la reunión. Netero fue el encargado de idear gran parte de la estrategia para vencer a Meruem. Además, su nivel como estratega durante el combate es increíble. Zeno describió a Netero como si tuviera la mente de una planta, ya que era casi imposible adivinar sus movimientos. Me parece que es gracias a esta inteligencia que Netero es un personaje más complejo que el típico intensificador. El haber llevado una vida dedicada a hacerse más fuerte, forjó su personalidad y gustos de acuerdo a esto. Y es aquí donde empezamos a ver los contrastes que tiene su moral, esa luz y oscuridad que tanto le caracterizaban. Al ser tan poderoso, Netero estaba en cierta forma aislado de la gran mayoría de la humanidad, y esto lo llevó a tener gran interés por otras personas fuertes. Estar en la cima puede volverse aburrido y solitario, y Netero siempre buscaba formas de mantenerse entretenido.
Algunas de ellas eran consideradas graves errores por otros personajes. Por ejemplo, el hecho de que fuera él mismo quien eligiera a Pariston como su vicepresidente. Netero puso en peligro a la asociación e incluso las vidas de muchas personas al hacer esto. Realmente se puede decir que esto fue una decisión irresponsable, pero para Netero era la opción más entretenida, y eso tenía mucho valor en su forma de vivir. Aunque, en defensa de Netero, muchas veces nuestros enemigos son un mal necesario en nuestras vidas, ya que nos obligan a seguir tratando de ser mejores. Al querer vencerlos, elevamos nuestra calidad laboral o personal, y al final del día podría verse como una ventaja, por lo que podría argumentarse que Pariston impulsó a Netero a ser mejor presidente. Netero era alguien que podía ser bastante egoísta, pero como ya hemos visto con otros ejemplos de la serie, esta cualidad parece estar presente en los mejores Hunters del mundo. Cuando Netero les pide jugar a Gon y a Killua durante el examen Hunter, en un principio podía parecer que solo quería divertirse con ellos o enseñarles una valiosa lección. Sin embargo, es bastante probable que la principal razón de Netero fuera más egoísta. Él quería entretenerse. Con su experiencia y gracias a que conocía a las familias de donde venían Gon y Killua, creo que vio una oportunidad para enfrentarse a otros personajes que tienen un potencial igual o mayor al que él tenía, y no quiso dejarla pasar. Jin comentó que dentro del Zodiaco, los más parecidos a Netero en cuanto a su forma de vivir eran Pariston y él mismo. Esto nos da una idea de lo poco ordinario que es el viejo. Netero fue descrito varias veces durante la historia como alguien un tanto loco. Su comportamiento es cambiante y puede llegar a ser siniestro. Recordemos el momento en que entrevistó a Hisoka durante el examen. Netero bajó la guardia intencionalmente para tentar a Hisoka a que lo atacara. Él ya debía de saber el tipo de persona que era Hisoka, un depredador psicópata. Aún así estaba dispuesto a molestarlo y tentarlo. Y es que bueno, hay que ser una persona bastante especial para meterse con Hisoka. Como presidente de la asociación, él decidía gran parte de las reglas del examen, y estas reglas son una buena forma de conocer al mismo Netero. Quitando las excepciones en que se creaba una regla específica, en el examen estaba permitido matar. Para Netero no había problema si los participantes morían. Él veía esas muertes como algo necesario para separar a los Hunters con verdadero potencial de los que no lo eran. El examen en sí era cruel y frío, pero es también gracias a esto que la asociación tiene integrantes de mucho talento y que hacen enormes aportaciones a la humanidad. La última prueba creada por Netero fue bastante cruel. Obligaba a los participantes a rendir a su oponente y dejaba que todos pasaran excepto uno. Es decir, el que tuviera la voluntad más débil sería el que se rendiría más veces y terminaría como el único perdedor. Ser vencido de esta forma me parece mucho más devastador a simplemente perder por ser más débil en combate. Otro punto del examen que es bastante polémico es que Netero no tenía problema en dejar que asesinos, ladrones y todo tipo de criminales se convirtieran en Hunters. Hisoka fue descalificado por matar a uno de los organizadores, es decir, mató a un colega de Netero. Aún así, al año siguiente pudo volver a tomar el examen como si nada hubiera pasado. Netero no le guardó rencor, ni siquiera intentó cazarlo. Me parece que esto tiene mucho que ver con la mentalidad de Netero sobre la fuerza. Para él, la fuerza y el talento son las principales cualidades de un Hunter, y si una persona tiene la suficiente fuerza para ser Hunter, entonces tiene derecho a hacerlo, sin importar su pasado o sus crímenes. Otro detalle que nos revelan sobre Netero es que le gusta darle tareas muy difíciles a sus subordinados y les da un tiempo límite imposible. Me parece que esto es su forma de empujar a sus subordinados a seguir mejorando. Sin embargo, es un juego peligroso. Cuando nos ponemos metas demasiado altas, puede ser que aunque la persona no cumpla la meta en su totalidad, el haber intentado completarla hizo que empujara sus límites y que consiguiera un mejor resultado, así se hubiera quedado en su zona de confort. Por otro lado, otras personas, al tener una meta demasiado grande, pueden sentirse abrumados, y en lugar de beneficiarlos, el exceso de trabajo o el poco tiempo los haría rendir peor de lo normal, o incluso abandonarían su tarea. Pienso que Netero está al tanto de estas posibilidades, y aún así usa este método ya que él quiere separar a los mejores del resto. Quiere encontrar a esa gente que también es extraordinaria, y motivarlos a que alcancen su potencial. Un ejemplo de esto fue cuando se encontró con Gon y Killua después de huir de las hormigas. Netero le dijo a Killua que no necesitaban a los débiles, pero organizó una forma para que los jóvenes se hicieran más fuertes y pudieran regresar. No era una tarea fácil, pero Gon y Killua estuvieron a la altura y mejoraron lo suficiente. Netero no desprecia por completo a los débiles, él simplemente cree que todas las personas deben tratar de seguir mejorando. Durante el examen Hunter, mencionó que rendirse también requiere coraje.
y ya que el examen se hace cada año, los participantes siempre pueden entrenar más y volverlo a intentar. Netero sí reconoce los avances de los demás, y parece divertirle cuando ve que alguien se ha vuelto mucho más fuerte. Esto lo vimos cuando Killua regresó a hacer el examen el siguiente año. Netero incluso dijo estar sorprendido por lo mucho que Killua había mejorado. Volviendo a su lado más siniestro, vimos algo interesante durante su pelea con Meruem. Netero trata de recordar desde cuándo había empezado a darle la mano a sus oponentes al final de las batallas. Esto lo hizo sentirse insatisfecho. Al parecer Netero no quiere simplemente tener sparrings amistosos con otras personas. Él desea pelear en serio, darlo todo y vencer completamente a sus oponentes. No digo que esto lo haga malvado, pero sí hay cierta frialdad en su forma de pensar cuando reconoce que no quiere tener combates amistosos. Después de todo es un artista marcial, y la única forma de medirse es tener combates reales en los que se da todo. Esto me lleva a otro tema que Togashi apenas dio unas pistas, pero creo que son suficientes para hacernos una idea. Me refiero a su amistad con la familia Soldic y a su misteriosa batalla con el que al parecer es el Soldic más fuerte hasta la fecha, Maja Soldic. Vimos que Netero ha tenido relación con esta familia desde hace muchos años. Fue al continente oscuro con Zig, conoció a Zeno desde que era un bebé y cuando ideó la forma de invadir el castillo de Meruem, dijo que pediría la ayuda de un viejo amigo, de nuevo, Zeno Soldic. La amistad entre Netero y los Soldic es bastante lógica, queda muy bien con la personalidad del viejo. Después de todo, Netero reconoce el poder y busca aliarse con gente fuerte. Por eso también creó el Zodiaco y obligó a entrar a personas como Jin. Y bueno, la familia Soldic produce algunos de los personajes más fuertes de la serie. Además, ya hemos visto el tipo de moral que tiene Netero. Es coherente que no tenga problema con la profesión de asesinos. Zeno menciona algo interesante. Dice que Netero ha sido la única persona en pelear con Maja Soldic y sobrevivir. Obviamente esto nos da a entender que el poder de Maja debe ser enorme, y al parecer, lo más sorprendente de esa batalla es que Netero haya sobrevivido. No digo que Maja sea más fuerte que Netero, pero si alguien tan experimentado e inteligente como Zeno dijo esto, debe ser por algo. Probablemente Maja esté cerca del poder de Netero, o que al menos lo haya estado al momento de su pelea. Pero si ambos eran tan fuertes, ¿por qué Netero no consideró esa batalla como su batalla de ensueño? Ese que años después alcanzaría con Meruem. En mi opinión se debe a esa amistad que Netero tenía con los Soldic. Es simple especulación, pero creo que debido a sus lazos con ellos, ni Maja ni él quisieron realmente matarse, y de nuevo, Netero no pudo tener una pelea dándolo todo, y tuvo que conformarse con un combate relativamente serio. En fin, esto solo lo sabremos si algún día Togashi nos habla más del tema. Sin embargo, aquí podemos ver otra faceta de la personalidad de Netero. Él no era puras ganas de pelear y frialdad, como Hisoka. Él sí tenía emociones, y si su oponente era alguien al que le tuviera respeto, seguramente no intentaría matarlo. Esto también lo vimos cuando estaba hablando con Meruem, y reconoció que si seguían hablando, podía sentir compasión por él y decidir dejarlo vivir. Netero es un pragmático, está dispuesto a sacrificar a algunos por el bien de la mayoría. Es una persona que ha vivido más de 100 años, ha visto cómo trabajan los líderes mundiales. Sabe que ni con todo su poder físico podrá erradicar la corrupción política y la injusticia producida por los mismos humanos. No puede darse el lujo de ser ingenuo, así que está dispuesto a tomar decisiones frías por el bien de la humanidad. Durante la pelea con las hormigas, vimos que podía ser bastante orgulloso. Menospreció a Neferpito cuando trató de atacarlo. En su pelea con Meruem, le dijo que los insectos deberían aprender cuál es su lugar. Pero también puede ser alguien compasivo, alguien que se preocupa por los demás y trata de dejar un mejor mundo del que encontró. Aunque Netero respeta a los individuos que sobresalen y luchan por ser los mejores, y desprecia a los débiles y conformistas, en general él le tiene un profundo respeto a la humanidad como especie y a sus logros. Ve a la humanidad como esa especie que siempre lucha por avanzar, la especie con un infinito potencial para crecer y con una imparable voluntad para ganarle a los que ven como oponentes. Es decir, Netero ve a la humanidad como la forma general de lo que él mismo es como individuo. Aunque se sintió atraído a las ideas de Meruem, creo que en el fondo él sí tenía una preferencia por la humanidad sobre las hormigas, de ahí que por momentos los tratara como seres inferiores. Netero es un hombre especial, que al haber alcanzado la cima de la humanidad, también la ha conocido mejor que la mayoría. Ha visto todos sus rostros y facetas, desde los más oscuros hasta los más bondadosos. De ahí que lo que le dijo a Meruem antes de morir tenga tanto impacto. No subestimes el infinito potencial humano para la malicia. En mi opinión, este fue un momento de pura genialidad,
y agradezco a Togashi por dejarnos disfrutarlo y aprender de él. Pueden encontrar diferentes traducciones a esa frase. Algunas usan la palabra evolución en lugar de malicia, pero la versión oficial de Viz del manga lo tradujo como malicia, y en mi opinión, ellos son de lejos los que mejor traducen la serie. Además, sabiendo todo lo que ahora sabemos de Netero, y viendo la situación en la que lo dijo, a mi parecer la palabra más adecuada es malicia. No por nada vimos un cráneo formarse detrás de él, y como dijo el narrador, fue la primera vez en su vida que Meruem sintió miedo. Pero esa escena no es pura maldad de parte de Netero. En ese momento el viejo estaba haciendo el máximo sacrificio, estaba dando su vida por la humanidad para vencer a Meruem. Fue una enorme muestra de desinterés. Netero sí tiene moral. Prohibió los viajes de Hunters al continente oscuro hasta que fuera absolutamente necesario, para que otros no lo imitaran y no desataran más catástrofes. Mostró respeto al ver a Meruem tan preocupado por Komugi, y no la usó a su favor. Para él fue claro que si usaban a Komugi como rehén, sería difícil distinguir quiénes eran los verdaderos monstruos, si las hormigas o los humanos. Creo que es difícil mantenerse indiferente al encontrarnos con personas parecidas a Netero, personas que hicieron un trabajo más allá del ordinario y que para bien o para mal, cambiaron el mundo. Estas personas pueden generar emociones contrastantes, como admiración, envidia, respeto o miedo causado por ser personas tan singulares. Pero Togashi deja claro que Netero no es uno más. Incluso otros personajes extraordinarios tuvieron que reconocer la grandeza de Netero, como Jin por ejemplo, quien tenía un gran respeto por él. Netero es un personaje muy realista, capaz de trabajar en la luz o en la oscuridad, dependiendo de la situación, con defectos y aciertos y un incansable apetito por el combate. Y definitivamente, es otra razón más por la que Hunter x Hunter es una excelente historia.